¿Qué es para ti lo más espectacular e interesante que has visto? ¿Qué te ha dejado con la boca abierta y has dicho, wow? Piensa en ello. Ahora compáralo con la siguiente experiencia. Ver con tus propios ojos cómo muchos huesos se comienzan a levantar, uniéndose cada uno con el otro, con el que corresponde, armándose una multitud de esqueletos. Luego comienza en ellos a crecer tendones, los músculos, la piel, y ya completado el cuerpo, Dios manda que sople sobre ellos espíritu de vida, y estos se levanten vivos. Hoy veremos cómo Ezequiel, un hijo de Dios, experimenta esta espectacular situación, pero no solo lo ve, sino que es partícipe de lo que Dios hace. Y todo esto para dejar un mensaje muy importantísimo que hoy nos servirá demasiado. Quiero saludar a todos los adolescentes de la Iglesia Cuarto Centenario. Una vez más estoy colaborando con la Escuela Bíblica. Sus profesoras Patricia y Tamara les envían muchos saludos. Si bien hoy la tecnología nos permite ver cosas excepcionales, cosas que hasta hace unos años atrás nos parecerían increíbles, a través del Internet podemos crear universos, visitar países y lugares viajando sin necesidad de movernos de nuestras casas. Los juegos en línea, la realidad virtual, todo esto nos parece realmente atractivo e interesante, pero el hecho antes relatado en Ezequiel fue algo físico, un hecho real. Eso hace una de las diferencias. Este hecho está registrado en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, pero dejaremos como texto central el versículo 11. ¿Sí? Dios envía a Ezequiel a un lugar donde había muchos huesos secos, y que les dijera a esos huesos que vivan. ¿Te imaginas? Huesos vivan. ¿Sí? Cuando este hombre lo dijo a los huesos, empezaron a moverse uno cada uno, juntándose, y los esqueletos comenzaron a armarse. ¿Sí? Eh, Uno con el otro empezaron a formarse. Luego dice el relato que los tendones comenzaron a unirse y la piel los cubrió. Luego Dios mandó al viento para que les dieran vida. Y eran una gran cantidad de hombres. ¿Sí? ¡Wow! Eso es sorprendente. Ok, para entender los motivos por los cuales Dios hace esta espectacular hazaña, debemos entender en pocas palabras lo que pasaba alrededor. Eran tiempos de mucha guerra, ¿sí? Tiempos donde habían muchas situaciones difíciles, donde los países queriendo dominar sobre los otros se enfrentaban a guerras, y cuando el ganador conquistaba, tomaba posesión sobre los vencidos, haciéndolos sus esclavos, les cobraban impuestos, los obligaban a hacer trabajos duros, los sometían con poder y otras muchas cosas. En esta ocasión, el pueblo de Dios que conocemos como Israel fue capturado y dominado por Babilonia. Entre paréntesis, nace la pregunta, ¿por qué Dios permitió esta situación para su pueblo? ¿Sí? Bueno, ellos ya habían sido advertidos que si continuaban siendo porfiados y no obedecían a sus mandamientos, Dios no podría seguir protegiéndoles, debido a que Dios no puede tener amistad con el pecado. Ellos sufrirían la conquista y el sometimiento de otros países, ¿ok? Bueno, continuemos. Algunos países se resistían a las conquistas, de modo que se formaban guerras, y como en todas las guerras muchos morían. Seguramente este lugar donde Ezequiel encontró los huesos era un lugar de aquellas batallas, era un lugar donde se habían producido guerras. Ok, en esta situación de sometimiento se encontraba Israel, y al ser enemigos de Babilonia no eran tratados con cariño, eran esclavos, eran enemigos, eran separados de sus familias, humillados por otros. Pregunta, ¿te has sentido humillado, humillada alguna vez? Por otro lado, no podían hacer lo que más querían, no eran libres. Esta sensación de estar prisioneros tal vez podamos entenderla.
en algún grado, al acordarnos de los primeros días de cuarentena, ¿sí? Fueron días difíciles, ¿sí? Algunos dijeron, ¿cierto? Eh, esta situación es demasiado insostenible, porque muchos dejaron de ir a las escuelas, no pudieron juntarse con sus conocidos, ni siquiera juntarse con algún familiar, ni salir, ni siquiera dar una vuelta. Eso fue fome, ¿no? Bueno, eso multiplícalo por 70 años. Y eso se hace muy trágico y difícil al pensar en que este pueblo pasó 70 años de esa manera. Entonces la situación para ellos era insoportable. Y lo que es peor, el pueblo sabía que estaba en esa situación por haber sido castigados por Dios. Es decir, ¿qué menos esperanzador? ¿Y qué es más triste que saber que estás solo? Ellos tal vez pensaban, estamos prácticamente muertos. Nuestras familias han sido separadas, se murieron muchos papás, mamás, primos, amigos en esta conquista, y nuestra nación será destruida. No tendremos nunca más terrenos propios donde construir nuestros hogares, ciudades, etcétera. Y lo que es peor, Dios está enojado con nosotros. Aquel que siempre nos dio todo, le hemos desobedecido y ahora estamos en esta situación. La verdad, la desobediencia es complicada. La desobediencia es la que produce algunas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando discutimos con nuestros padres, nos alejamos y las cosas no andan bien. Y aunque nos cuesta reconocer que hemos sido porfiados o desobedientes o atrevidos, por dentro algo nos dice que esta situación debe cambiar a una mejor manera de vivir. No podemos seguir así. Pero para los israelitas ya no había esperanza. Todo era oscuro y pensaron que Dios se había olvidado de ellos. La verdad es que ellos entendían esta situación y también sabían cómo podían cambiar esta situación. Pregunta, ¿cómo lograr que Dios les ayudara? Era reconociendo que habían cometido errores y enmendando sus caminos, cambiando de actitud y pidiendo perdón. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Dios hace que Ezequiel viva esta experiencia? Bueno, hay varias cosas que podemos aprender de este relato, pero veamos por ahora solo dos y muy cortitas. Uno, para que veamos que Dios es todopoderoso, aún para dar vida a cuerpos que están totalmente, por supuesto, sin vida, muertos. Esto nadie más lo puede hacer. Y esta experiencia es una promesa de Dios para su pueblo Israel, que aunque ellos se vean como que ya están muertos, Dios es tan bueno y fiel a su promesa que no les dejará botados, solos, que hay esperanza, que a su tiempo serán levantados con vida, ya no solo en el estado natural, sino que un poco mejor o mucho mejor, ¿sí? Mejor dicho. ¿Y qué es esa vida a través de su Espíritu Santo? Y para que no siguieran portándose mal, este Espíritu Santo los capacitaría para ser como Jesucristo y ser así un verdadero Hijo de Dios. Eso mismo ocurre con nosotros. Dios es poderoso para cambiar nuestras situaciones. ¿Sí? Así lo conocemos, así lo entendemos. Él quiere que seamos restaurados, ¿sí? Y que por malas decisiones, aunque hemos caído, hemos sufrido y hemos vivido malas experiencias, malas consecuencias, Él es bueno para volvernos a una situación de bienestar, por dentro y por fuera. Y lo segundo que podemos aprender de esta experiencia de Ezequiel es que durante nuestra vida aquí, en la tierra, ciertamente pasaremos por situaciones difíciles. No todos los días tampoco, no se alarme, pero donde tal vez no comprenderemos, no entenderemos qué está pasando, ni tampoco a lo mejor tengamos una explicación para lo que nos sucede a nosotros, lo que sucede a nuestro alrededor. Pero siempre debemos
saber que si somos el pueblo de Dios, Él está siempre presente, mirando y está trabajando para que lo mejor podamos alcanzar, para que haya una respuesta, una solución. Por causa del pecado, esta vida es imperfecta, pero un día llegará lo que esperamos, una nueva vida donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. Como conclusión, digamos lo siguiente: 70 años pasaron para que Israel viera cómo Dios les sacó de esa situación de desesperanza, de muerte, y volvieron a sus tierras, entendiendo que no es bueno ser desobediente, pero también que Dios es fiel a sus promesas y que a pesar de todo Él siempre estuvo presente. Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos vivirían. Él le respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque aún no, ¿por qué aún ni siquiera Ezequiel pudo responderles con una convicción? Sí, Señor, vivirán. Bueno, aunque Ezequiel pasaba mucho tiempo con Dios, miraba cómo el pueblo estaba de mal. Sabía que no era tan fácil, ya que el pueblo era muy porfiado y que tendrían que arrepentirse para que Dios los ayudara. Por tanto le contestó: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque Dios todo lo sabe, para Dios no hay límites, Él es todopoderoso y Él tiene sus tiempos. Estas situaciones difíciles, donde a veces hay que reconocer y pedir perdón, y en otras donde hay que esperar, son la representación de los huesos sin vida. Pero como Dios le pregunta a Ezequiel, yo te pregunto a ti, en esta tarde, ¿esos huesos vivirán? Tú lo sabes, tú podrás, por supuesto, responder. Dios les bendiga y nos veremos en otra situación. Saludos a cada uno de los adolescentes.